La nuestra, en realidad, es una historia hermosa. Ni yo me lo puedo creer. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no tiene la culpa. Bueno, jamás se me hubiera ocurrido enamorarme de una fan. Pero pasó. Vale se robó mi corazón. ¿Qué nos puedes decir de esa historia de amor entre el ídolo y la fan? Bueno, ella está encantada. No se le puede creer. Está sin palabras, pero no se lo puede creer. Presidente. Ella es la presidenta de mi club de fans. Como pueden ver, tiene muchas virtudes. Lucas Loca. Es la Lucas Locas, sí, mi amor. Es la Lucas Locas, mi club de fans, lucaslocas.com, ¿no? Por si acaso. Solo quiero decirles que soy el hombre más afortunado de este planeta y ella, pues, ni hablar de lo afortunada que es. Mi maestro siempre decía... Él decía... Lucas, vas a llegar muy lejos, pero sobre todo, escoge muy bien con quién compartir el vuelo. Y es ahora que encontré con quién. Gracias, maestro. Beso, 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 beso. No puede ser. Eloisa, por favor, mira esto. ¡Oh! Lucas le acaba de declarar su amor a Vale. ¿Qué dice? Mira. ¿No sabes la declaración de amor que le acaba de dar? Y el beso que le acaba de dar. ¡Ella es Treti Toti! Ay, no puedo creer que mi amiga haya cumplido su sueño. ¡Están de novios! ¡Ay, bueno! ¿Novios? Sí, novios, pareja, romance declarado en los 4 vientos. Ay, ojalá que se casen pronto. Ay, tengan muchos hijos. Chicas, ¿nos están yendo un poquito rápido? Ay, no seas aguafiestas. Cuando el amor llega, no hay que dejarlo ir. Ah, pues bueno, así será. Sí, qué bueno que le llegó el amor a Valen. Sí, tuvo suerte. Hay otras que no tienen tanta. Que intentan y no son correspondidas. ¿Y a ti qué te pasa, Elo? Lo peor que me podría pasar. Mira. No puede ser. Oscar sigue allá afuera esperándote. ¿Es en serio? Qué ganas de perder el tiempo, de verdad. Y lo peor de todo es que dice que no se va a ir hasta que hables con él. No, bueno, ya no sé qué hacer. Ya lo eché. Ya le dije que no lo quiero, que no lo quiero volver a ver. Y sigue ahí, parece que no entiende. Yo te tengo la solución perfecta. Lo que tú tienes que hacer es decirle que tú ya estás en otra relación, que ya rehiciste tu vida, que eres muy feliz. ¿Tú crees? Claro, yo creo que esa puede ser la solución perfecta. No es mala idea. Y bueno, ya sabes que tú puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿verdad? Pues para mí ha sido como toda la vida. Realmente la miré a los ojos y es como si el tiempo se hubiera detenido. Perdí la cuenta. ¿Quién no con esta mujer, Vale, ¿cómo se siente ser mi asistente? Rodrigo, ¿dónde estás, Rodrigo? Rodrigo. Nos vamos. Pero mamá, estoy enojado. ¿Pero por qué vas a estar enojado? Mira, vela. Ella tiene derecho a tener galán, está feliz. Yo quiero que sea feliz, pero no con ese. Sí, pero mira, si ella te ve triste, pues ella se va a poner triste. Ve. Sonriente, radiante, con esa sonrisota en la cara. ¿La ves? Dale chance. Soy tu fan. Aunque a mí no te fijes, sin ti mi vida sería terrible. Tengo que resolver este asunto cuanto antes. No puedo continuar con esta duda. Sí, lo comprendo, señor Bustamante. Lo bueno es que no es necesario llevar al niño al laboratorio. Bien.
Entonces puedo hacer como en las series de televisión o en las novelas. ¿Cómo? Conseguir un cepillo de dientes o un poco de cabello, ¿no? Exactamente. Usted consigue la muestra de Tomás y yo en 48 horas le tengo el resultado. Y entonces sabré si es mi hijo. Venga. Así va a ser. Honey, llegué un poquito tarde al partido, no porque sea una mala madre, sino porque me equivoqué de lugar. La próxima vez me tienes que dejar anotada la dirección. Fue a la cancha a la que te vi jugar la última vez. Hace un año. ¡Por eso! Mamá, ¿tú ya sabías que Lucas tenía una nueva novia? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Cuándo pasó? ¿Fue por la votación? No sé, ni me importa. Me estás mintiendo. Ay, en buena onda, ya no me hables, ¿sí? Porque no sabes lo mal que estoy, honey. Y nos vamos, porque no quiero que la prensa repare en nosotros. Salma, ¿qué nos puedes decir sobre este nuevo romance? Oye, ¿cómo explicas haber anunciado la boda? ¿Vas a renunciar a la novela? ¿Estás deprimida? ¿Quieres buscarle revancha? ¿Sabías algo de antes? ¿Tu autoestima está decaído? Pasa. Gracias. Estaba dispuesto a esperarte el tiempo que fuera necesario. Mira, Oscar, voy a ser breve contigo. Ok. Estoy saliendo con otro hombre. Estoy feliz, enamorada, como nunca antes. Es más, nunca pensé que iba a sentir esto por alguien. No te creo. ¿No? Bueno, fíjate, eso es problema tuyo, porque es la verdad. Dame un beso. Ven. ¿Qué pasa? No me vuelvas a tocar. Lárgate. Vámonos. Se acabó. ¡Ay! Vaya, mamá. Adelante, pasa, por favor. Ahora sí, está la familia completita. Te presento, mi exnovio. Tu amante. Digo, ya se conocen, ¿no? Tienes 48 horas. Sí, pero ¿cómo consigo esta cantidad de dinero en 48 horas? ¿Y por qué pasó esto? Ay, por mi culpa. No quise preocupar a mis hijos. Quise arreglar las cuentas yo sola, saqué una hipoteca y se me acumularon las cuotas y los intereses. Ay, esto es impagable. Ay, tranquila, Elo, tranquilo que vamos a encontrar la manera de resolverlo, ¿sí? Por favor, no le cuentes esto a nadie. No quiero preocupar a mis hijos. Elo, ellos más que nadie tienen que saberlo. Ay, no te imaginas el miedo que tengo de perder este café. Ay, tranquila. De perderlo todo. Chicas, miren lo que les traje. Base húmeda de chocolate amargo con fresa y un poquito de crema. ¿Ah? ¿Va? ¿Qué te pasa? Nada. Hey. Es la emoción por lo que está viviendo Vale. Pruébalo, dime qué tal. ¿Sí? Lucas, Salma no dio declaraciones. ¿Van a seguir siendo amigos? ¿Cómo se sigue una novela cuando dejaste a tu novia por una fan? Correcto, ¿qué le respondes a tus fans? A ver, Salma es una mujer encantadora. Salma es una mujer muy carismática, inteligente. Ella va a saber entender que cuando llega el amor no se puede hacer nada. ¿Y crees que dejará la novela? Ya tendrán a su reemplazo. No, por supuesto que no. Salma va a seguir en la novela. Ella es una excelente profesional y pondremos nuestras diferencias a un lado y les daremos a todos ustedes una gran historia de amor. De ficción, por supuesto, porque la verdadera la estoy viviendo con ella. Con Vale, mi fan. Ay, discúlpenme. ¿Aló? Oui. Es un periodista desde París. Ya saben, hay que repartir la atención de los medios, también internacionales. Les pido un permiso. Gracias por venir. De veras, gracias. No más declaraciones. Oui. Ay, Oui. a mí también me están llamando, pero no es de París. Oui. Hola, amiga. Amiguita, hola, ¿estás ocupada? No, amiga, para ti nunca. ¿Qué pasó? Gracias. Ay, amiga, es que estoy muy mal. Sí, es que no sabes. Horrible. Fui a buscar trabajo y nada. O sea, está imposible conseguir algo. Ya sé, tengo una idea. Espérame tantito. ¿Conoces alguno de esos lugares así, donde necesitan una manicurista, peluquera, maquillista y esas cosas? Pues a mí siempre me atienden ahora en el canal, pero antes iba al Sun Spa. ¿A dónde? Sun Spa. Ah, ok. Oui. Amiga, ve al Sun Spa. A ver, espérame tantito. ¿Esto te lo está diciendo él? Sí, amiga.
¡Ay, vale, me muero! Vaya vida. Merci. Au revoir. Gracias por el dato. Ojalá que mi amiga encuentre trabajo, porque la verdad Jessica es excelente trabajadora, pobrecita. Se quedó sin trabajo, perdón, pero por mi culpa. ¿Lo puedes creer, pobrecita? Ay, bueno, voy a hablar ahorita a la producción a ver si vas a regresar a la unidad 1 o la unidad 2. Ay, ojalá sea con la 2, la verdad. Perfecto. Yo vine para que como madre e hija fuéramos a tomar un café, de compras, no hablar de este tipo. Para mí no es una historia del pasado. Mi amor por Adriana todavía sigue intacto. ¡Ay, amor! Oscar, no me hagas reír, guapo. De verdad, ustedes están locos. ¿Por qué no se van y me dejan en paz? Está bien, me voy a ir. Pero antes te voy a decir algo que te va a doler mucho, pero que te va a ayudar a alejarte de este mamotreto. Yo le pagué para que se alejara de tu vida cuando sucedió todo. Y está de vuelta porque ya se le acabó el dinero. Eso no es cierto, Adriana. Tú me las vas a pagar. A mí no me amenaces y cállate. Está bien, si quieres, a mí no me perdones. Pero no regreses con esta rata, porque aunque no lo creas, esta horrenda madre quiere que seas feliz. Adriana, tu madre todavía sigue enamorada de mí. Y es por eso que no quiere que nos reconciliemos. Yo te voy a dar un consejo. Nunca le presentes tu nuevo novio a tu mamita. ¿Me entendiste? Me llamo Jessica González. Y mira, aquí está mi currículum. Y bueno, yo soy cosmetóloga, pero hago de todo, ¿eh? Bueno, lo relacionado, ¿sabes? Hago tintes, cortes de cabello, luces, tratamientos de la piel, hidrataciones, faciales, manicures, lo que me pidan. Y bueno, además la verdad es que soy súper buena en mi trabajo. O sea, soy muy puntual, cuido mucho lo que hago, ¿sabes? Esta cosa de, ay, Susana, ¿cómo está el bebé? Y María, el gatito. Y esas cosas, ¿no? Que son muy importantes para el negocio. Y pues bueno, ¿qué más te digo? Si yo fuera tú, me contrato. Si por mí fuera, la contrataría de inmediato. No la dejaría ir por nada del mundo. Hola, Presi. Pues aquí molestándola, nada más quería saber si iba a venir al desafío de fútbol. Pues acabo de terminar de entrenar a mis niños y estoy solo en la cancha. ¿Cómo la ve? ¿Cuándo? ¿Ahora? Pues claro que ahora, pues ni modo que mañana. Ah, perdón. Yo creo que la estoy interrumpiendo, ¿no? Usted debe estar trabajando y yo aquí molestándola. Es que pues así soy de impulsivo, ya sabe. Yo quiero una cosa y voy detrás de ella. Y pues yo la quería a usted aquí. Obvio, pues como para ganarle, ¿no? Pero bueno, ¿sabe qué? Es una locura mía. Yo... Deme la dirección. Ahí voy a estar. ¡Felicidades! ¡Ay, que la pueden ir al baño! Vale, Gracias a todas por este cariño tan increíble. Realmente me encantaría quedarme aquí, pero tengo que ir a trabajar. ¿Y ya se va así nomás? Digo, ya te vas así nomás. Sí, pero prepárate, porque esta noche va a ser nuestra noche. Nuestra primera noche. Una noche que jamás vas a olvidar.